Bien, Profe, entonces ¿le puedo hacer una consulta de la tarea o al final de la clase? prefiero al final de la clase. De todas maneras estamos ya grabando, así que también quería Ya. hacer un anuncio con respecto a lo del reclamo, es que vamos a ver toda la próxima semana y lo que quería decir que la forma de reclamar es que lo que tienen que hacer es que, bueno, piden la prueba a cualquiera, digamos, siempre nos escriben mejor a los tres. Cada uno, digamos, los tres, quiero decir, yo y los auxiliares, corregimos distintas preguntas y la persona que corrigió seguramente les va a enviar la prueba con comentarios y ustedes después pueden responder siempre con copia a los tres, es para mantener transparencia, y la persona les va a responder también y tomará, no sé, pues, la acción que corresponda, si es subir la nota, la subirá, etcétera, o les comentará por qué hay problema. ¿Ok? ¿Es claro para todos por si acaso? Sí, profe. Perfecto, entonces usamos eso como mecanismo y bueno, así que vemos cómo hacer. Entonces, vamos entonces a discutir lo que estábamos hablando en la última clase. Entonces, hago un pequeño resumen, va a aparecer ahí. Entonces, estábamos hablando de algo entretenido. Hemos visto pequeñas oscilaciones en sistemas, digamos, con términos giroscópicos, es decir, con términos donde uno tiene equilibrios relativos. Entonces, lo que habíamos visto es que cuando hay equilibrios relativos, a diferencia de los equilibrios normales, el lagrangiano cuadrático, entonces, para equilibrios relativos. Entonces, el lagrangiano cuadrático, es decir, aquella cosa que nos da la dinámica en torno a ese equilibrio, ¿qué forma tiene? Entonces, a diferencia de un equilibrio normal, va a tener dos términos. Va a tener un término asociado, o sea, va a tener un término extra, va a tener un término asociado a la inercia, que simplemente viene de la energía cinética que siempre habíamos tenido, eso no cambia en nada. ¿Ok? Entonces, una matriz por este término cuadrático, donde eta obviamente son coordenadas que dan cuenta de pequeñas perturbaciones en torno al equilibrio. Tenemos también un término que nos da cuenta, si quieren verlo así, nos da cuenta de la parte potencial. Hasta ahí es igual a lo que aprendieron de pequeñas oscilaciones, o seguramente conocen pequeñas oscilaciones. Y lo único nuevo que les comenté, que volver a comentar y explicar especial, es que como en los equilibrios relativos, uno usa transformaciones de Legendre, donde incorpora, por ejemplo, las cantidades conservadas. Entonces, típicamente la velocidad es reemplazada, por ejemplo, con el momento angular generalizado o con el momentum generalizado. Y eso nos daba un término nuevo, que es muy distinto, que no lo podemos clasificar ni como energía cinética ni potencial, que era un término de esta forma, es un término que que depende tanto de la velocidad como las coordenadas. Ahora, esta parte de acá, en general, aparece cada vez que uno tiene un sistema móvil, es lo que llamamos un término giroscópico o lo asociamos a una fuerza giroscópica, tiene que ver con efectos giroscópicos. Por ejemplo, si toman un péndulo doble, como el que les ha dado esa de tarea, van a descubrir que existen estos términos cuando uno trata de linealizar y entender las dinámicas. Aparecen porque, dado que un sistema se mueve sobre el otro y las cantidades conservadas, pueden generalizar este tipo de términos. En el caso del problema de tres cuerpos, también teníamos este término, lo asociamos a la fuerza de Coriolis, velocidad, cruz omega, cruz la posición. Así que ese término también estaba presente. Pero entonces este término, a diferencia de lo que uno aprende usualmente, tiene efectos interesantes que voy a volver a comentar hoy y tratar de explicarle por qué es tan interesante y contraintuitivo y por qué hace que el problema de tres cuerpos sea interesante. En realidad se debe, a diferencia de lo que habíamos aprendido antes o conocemos bien, este término de acá. Entonces, las ecuaciones de movimiento M y K son matrices simétricas, pero en realidad este último término solo tiene sentido la parte antisimétrica. La parte simétrica es una derivada total, así que en realidad no afecta al lagrangiano. Pero si uno calcula las ecuaciones de movimiento usando doble Lagrange, llegar y variar, se puede anotar el resultado, uno encuentra que es M y J, eta dos puntos J, igual a menos K y J, y aquí queda eta J, y este último término entrega dos términos. Uno que transforma IJ menos la matriz simetrizada, es decir, JI, y eso está multiplicado por en este caso, eta punto J. ¿Ok?
Así que este es un término distinto, un término bien especial, es un término que es, vuelvo a insistir, es un término lineal en las velocidades. Entonces hace que las cosas sean bastante diferentes. Entonces, para ilustrar un ejemplo, para entender por qué las cosas son tan distintas y por qué lo hace interesante, el ejemplo que vimos la clase pasada, que ahora lo voy a terminar de explicar, simplemente lo mostré, lo voy a volver a comentar brevemente hoy día, quizás de nuevo con el computador, pero lo interesante, un ejemplo donde uno puede obtener esto fácilmente, en realidad cualquier sistema que sea móvil tiene esto que está ahí. Es decir, por ejemplo, si yo tomo acá, tomo coordenadas, voy a colocarlas simplemente con coordenadas si quieren X, Y y Z, y voy a considerar que el sistema de alguna forma está girando a velocidad angular omega, eso para un poco ser parecido a nuestro problema que ya habíamos estudiado, el problema de tres cuerpos restringidos, y lo que voy a hacer es que voy a colocar acá, entonces, bueno, esto se gira, por lo tanto hay un sistema móvil, entonces voy a colocar si quieren coordenadas primas acá, y las del sistema móvil sin prima, hasta las voy a llamar si quieren X e Y, y acá físicamente coloco un resorte, el cual está un sistema que gira. Entonces, si quieren imaginarse este problema, es como colocar un resorte en un tocadisco, y el tocadisco está girando. Entonces, si uno escribe las ecuaciones... Ok, ¿me escuchan ahora? Solo para confirmar. Sí, profe, ahora sí. Ok, de todas maneras cambié de red, debería ser mejor ahora, digamos, la red, por si acaso. Lo lamento, no sé qué pasó. Entonces, espero que no se haya entendido bien. Entonces, estamos mirando este ejemplo que espero que les haya parecido. Entonces, estamos viendo esta especie de resorte en un tocadisco. Y lo interesante es cuando uno escribe las ecuaciones de movimiento, queda muy simple. Las ecuaciones de movimiento escritas, esto es una partícula de masa m, constante k, queda simplemente m, x dos puntos, igual a qué cosa. Por un lado está el resorte, así que eso debería ser simplemente k. Esto en el sistema móvil, pero por estar en el sistema móvil esto está girando. Al estar girando, entonces aparece una fuerza centrífuga que trata de tirar el objeto hacia afuera. Eso es equivalente a que tener un efecto opuesto al de la constante elástica, así que aparece un menos. Y eso, por supuesto, es un pseudo fuerza, así que tiene que estar multiplicado por m. Y eso está multiplicado por x. Para la componente y, el resorte es bidimensional, es lo mismo, no cambia en nada, todo trivial hasta ahí. Se parece a nuestro problema, si quieren, de tres cuerpos restringidos. Y el hecho de estar girando, lo que le agrega a este problema es una fuerza giroscópica que, de acuerdo a cómo gire, va a tener un signo o el otro, sale la forma 2m y punto más 2m x punto, y obviamente proporciona la omega velocidad de giro. Entonces, si no gira, no están esos términos. Entonces uno encuentra estas ecuaciones, digamos, que hemos estado discutiendo, o se los mostré numéricamente. Esta vez voy a tratar de hacer algunos cálculos y después volvemos a la simulación. ¿Qué cosa tiene interesante estas ecuaciones que las hace tan especiales y yo diría tan distintas en nuestra discusión? Bueno, lo primero que uno debiera decir, que lo que lo hace distinto, es que uno puede probar que hay una cantidad conservada, que es la energía, pero esa energía habíamos mostrado en el problema de tres cuerpos que no depende simplemente de la fuerza de Coriolis. Eso es un poco extraño. Entonces, si uno muestra la energía, entonces cantidades conservadas de este problema. ¿Y por qué digo cantidades conservadas? Porque hay más de una. Una era trivial, era la energía, que simplemente multiplicábamos la primera ecuación por x punto, la segunda ecuación por x punto, y si sumábamos apropiadamente, entonces eso nos va a quedar algo así como mx punto, ok, cuadrado más y punto cuadrado medios, y nos queda la energía, digamos, en este caso, que está acá, que es más k menos omega cuadrado m, en este caso dividido por 2 también, de x cuadrado y cuadrado. Eso se conserva, la energía. También, y eso es inesperado, se conserva, y esto tiene que ver con el momento angular del sistema. El sistema, a pesar que está girando, es invariante de rotación, y también se conserva, hay otra cantidad conservada, que se llama, la vamos a llamar J, en honor a Jacobi, si quieren verlo así, donde es simplemente x punto por y menos y punto por x, ¿ok? Eso se parece a algo así como una especie de momento angular,
pero como el sistema está girando, entonces deberíamos multiplicarlo solamente acá para que me quede con la misma notación que está ahí, un m por, en este caso, lo multiplicamos por x cuadrado más y cuadrado. ¿Okay? Veamos que es conservado. A priori, uno, bueno, tiene que encontrar, digamos, por simetría en éter, encontrarlo, pero esta vez se lo voy a poner al revés y chequemos si es conservado. Entonces, ¿cómo chequeamos si es conservado eso? Si yo hago, entonces, d a dt de j, entonces, ¿qué me queda esto? Me queda x dos puntos por y, después me queda x punto por y punto, pero ese término se va a cancelar con el que viene después, así que ese se cancela. Lo único que sobrevive son las aceleraciones, me queda eso que está ahí, más acá me queda dos veces xm, x por x punto, más entonces me queda y por y punto. ¿Ok? Me queda eso que está ahí. Entonces, ahora veamos si reemplazo las ecuaciones de movimiento, porque aquí no he usado todavía las ecuaciones de movimiento, que usar para hacer una cantidad conservada, tengo que usar las ecuaciones de movimiento. Usamos la ecuación de movimiento y me queda x dos puntos por y, pero x dos puntos por y vale lo que está ahí, así que me queda menos mk menos omega cuadrado m, bueno, partido por m, por supuesto, entonces está partido por m, así que ahí debería no estar dividido, bueno, lo anoto, pero no debería estar dividido por m, porque en realidad la cantidad conservada para tener buenas dimensiones me faltó un m ahí para que me quede bien. Se lo voy a colocar acá mejor. M, hago un fe de rata, le coloco m acá, entonces aquí hay un m acá, y entonces ahora sí me queda bien la ecuación, obviamente si no está quedando mal. Entonces me queda, el primer término me queda x por y, ¿ok? Después tengo el término de Coriolis, que es la forma 2m por i punto por i por omega. Después me queda el otro término de la ecuación, que es menos i dos puntos, eso me queda menos k menos omega cuadrado por m. Reemplazo simplemente por i por x y me queda más 2m omega x punto por x. Y le resto esto más 2m x por x punto más y por y punto. Y veamos qué queda de todos estos términos que están ahí un poco complicados. Lo que vemos es que, bueno, esto obviamente cancela con esto, eso se cancela. Y esta parte acá, fíjense, me queda 2mi, 2mi x punto, exactamente lo mismo que está acá, en este caso menos, menos, así que esto cancela esto, y efectivamente me queda 0. Por lo tanto, esto también es una cantidad conservada. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Y ahora vamos a ver por qué es interesante e importante. Tengo dos cantidades conservadas. Entonces el sistema, si quieren, conserva, hay dos cantidades conservadas. Hay dos cantidades. Y es normal, porque el sistema es una ecuación lineal, a pesar que son cuatro variables, tiene que entonces haber dos cantidades conservadas, porque las ecuaciones lineales las sabemos integrar, es la energía y este J o esta especie de momento angular que está ahí. Ahora lo interesante, quizás también deberíamos hacerlo como observación, es que recordar la energía no depende de, digamos, no depende de la fuerza Coriolis. No da cuenta de ella. Y J sí depende. J, si miran J, el último término que está ahí, da en algún sentido, bueno, no aparece en ningún lado que aparezca omega, pero como tiene un momento angular, J en algún sentido tiene esta información incluida porque es el momento angular. Entonces, J tiene algo de información, tiene información del giro. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora fíjense, voy a hacer este diagrama y lo vamos a ir a ver en el computador, como se los mostré ya, pero prefiero mostrárselos acá con cuidado. Entonces, este fue el diagrama que hicimos en el computador. Ahora hay D y epsilon, ¿qué es eso? Entonces, para escribir un poquito más compacto las ecuaciones, para hacer más simple análisis, uno puede hacer una cosa simplemente, es simplemente escribir más compacto las ecuaciones. Entonces, por simplicidad, uno puede hacer lo siguiente. Uno puede introducir una variable compleja donde escribo las dos ecuaciones en una ecuación, llamo x más y, ¿ok? Esto es complejo. Pero, ¿cuál es la gracia? Es que si tomo eso y escribo mis ecuaciones de movimiento que están acá arriba, en esa notación,
y divido por m, es muy fácil, la ecuación me queda muy bonita, me queda simplemente, me queda que esto es dθ, eso es la aceleración de x, y en la parte imaginaria la aceleración de y. Entonces divido, digamos, por m, y eso me da una especie de parámetro, digamos, que aquí llamé epsilon, por a, y me queda también, voy a decir inmediatamente lo que es epsilon. Si quieren epsilon, si miro las ecuaciones, es haber dividido por m, así que epsilon es, si quieren, menos k menos omega, si quieren, bueno, me queda k partido por m, menos omega cuadrado. ¿Ok? Simplemente dividir por m, me queda eso que está ahí. Y el último término en la ecuación me queda muy simple, me queda simplemente, es un i por delta si quieren, o en realidad en este caso es directamente omega, por dta. Entonces, las dos ecuaciones que teníamos antes, que están acá, que eran medias complicadas, estas que están aquí, se pueden escribir en forma muy compacta. Ahora fíjense que aquí hay un signo más y un signo menos. Y uno dice, pero ¿cómo hago eso? Con el i que está acá, cuando el i se multiplica con el i que está acá, queda menos, porque me queda i por i, me queda menos 1, me queda entonces real. Eso es la ecuación real y tiene que ver con las derivadas en i. Y para x, entonces me queda que es simplemente i por omega por dtx, y eso va en la parte imaginaria y eso no cambia el signo. Así que el término giroscópico en esta notación compleja se escribe muy cómoda, la ecuación en realidad se puede compactar y escribir de esta forma muy muy compacta. Entonces, donde si quieren, tengo dos parámetros, que es este epsilon que está ahí, que acá lo puse así, pero es este epsilon, y acá es omega, pero no olvidar que epsilon es función de omega. ¿Ok? Entonces, en la imagen que está ahí, nos muestra la energía, nos muestra que la energía en esta zona acá es un mínimo, o sea, si uno mira la energía es positiva mientras este parámetro es mínimo, mientras este parámetro, en este caso acá, como lo definí, si lo escribo acá, si lo escribo en esta notación, la energía en realidad se puede escribir así, es simplemente la energía sería algo así como, en estas variables sería algo así como la derivada de TA en módulo, es decir, la parte real más la parte imaginaria al cuadrado, más, en este caso tendría un signo menos, ¿ok? Porque lo definí menos epsilon módulo de A, ¿ok? Simplemente se reescribe en estación compleja. Entonces, ¿qué significa esto? Y ahora sí, con esto puedo poder explicarles qué fue lo que vimos bien la vez pasada. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a volver a mostrar la simulación brevemente para que lo entiendan mejor. Entonces, estoy pasando la simulación, me confirman si ven la simulación o por el chat, me dicen si la ven o me lo pueden decir también verbal, como quieran, solo para estar seguro que la están viendo. Se ¿La ve, ven? profe. Perfecto. Entonces, acá físicamente, si bien tengo el sistema, acá está, simulo la ecuación, se fijan, ahí no está girando. En estas ecuaciones, desgraciadamente, las puse, bueno, acá están las ecuaciones, las puse con este epsilon y ese parámetro. Entonces, tenemos una ventana que no está, la voy a hacer aparecer, solo un segundo, espero que la vuelvan a ver para que la vean. Si no, ok, la vamos a ver. Para que la puedan ver también la ventana de parámetros. Se va a ajustar un segundo, pero ya, ok. Eso me debiera permitir ver todas las ventanas. Espero. Ahí están todas las ventanas. Y la voy a hacer más chica de nuevo para que veamos entonces bien esta ventana de parámetros que estaba acá. Ahora la van a volver a ver normal. Simplemente era para yo ver que pudieran ver todas las ventanas. Ok. Entonces, ok, eso fue el problema. Simplemente me ajustó mi tamaño de pantalla, pero solo en 2 segundos lo recupero rápidamente y ya lo vamos a ver normal. Ok, ahora supongo que ya deberíamos estar viendo normal las cosas. Entonces, tengo una ventana aquí y aquí está la otra. Entonces ahí está la ecuación. Entonces fíjense, en este caso el sistema es un resorte normal en 2 dimensiones. Si lo suelto, por ejemplo, por acá, obviamente le doy una condición inicial en una dirección, en otra dirección, si suelta un resorte, haría una curva elíptica porque de acuerdo a la condición inicial que están haciendo. Ahora, lo entretenido es que les dije que esto era equivalente a estudiar el péndulo de Foucault. ¿Ok? Por ejemplo, no lo suelto en el plano, no está girando, pero si le coloco un poco de giro, lo que hace inmediatamente, bueno, quizá el giro no es muy grande, tengo que colocar realmente un muy pequeño giro para que se parezca a lo que vemos en el péndulo de Foucault. Por ejemplo, por ahí, no, tampoco ven eso, es demasiado grande todavía. Entonces, para que se parezca más al péndulo de Foucault, por ahí sí. Entonces el péndulo de Foucault, ese que está en la biblioteca de la universidad, lo que verían es que efectivamente a medida que se mueve el péndulo va girando
está en un plano, pero ese plano gira tal como lo ven ahí. Eso efectivamente ocurre para velocidades angulares pequeñas, sin embargo, a medida que yo aumento este parámetro, obviamente el giro es más notorio. Si estuviera en un planeta que en vez de demorarse 24 horas, se demorara, no sé, 6 horas, si soltáramos el péndulo de Foucault, veríamos que en vez de estar en un plano, haría órbitas cada vez más complejas. ¿Okay? En esta región de acá, cuando epsilon es negativo, quiere decir que gana, en este caso, la constante elástica, por lo tanto es estable, la energía tiene un mínimo. En esta otra ventana que está acá, que me parece importante que no la pierdan de vista, estoy calculando los valores propios, es decir que tomo la ecuación, ahora coloco exponencial de i omega t, resuelvo ahora un polinomio de orden 4, lo está haciendo por mí el computador, y me da cuáles son los valores propios, la parte horizontal es la parte real, la parte vertical es la parte imaginaria. Entonces fíjense que a medida que muevo los parámetros, por supuesto los valores propios cambian y las trayectorias cambian. O sea, si viviéramos en un planeta que se moviera muy fuerte, eso sería lo que hace un péndulo. En vez de pendulear, digamos, en un plano, lo que verían que hace trayectorias muy complejas como la que están viendo ahí. Bueno, no son tan complejas, pero son para una ecuación lineal un poco inesperado. Pero eso es lo que nos pasaría. Entonces, obviamente la fuerza de Coriolis, fíjense, lo primero que hace es que si cuando es cero la fuerza de Coriolis, entonces lo que hace es que el movimiento, los valores propios coinciden. Por supuesto, el péndulo solo tiene una frecuencia natural, que es raíz de k partido por m. Sin embargo, lo que hace la fuerza de Coriolis es que separa esto en distintos modos, ¿ok? Y que nos entrega dinámicas interesantes como las que vemos ahí, ¿ok? Pero hasta ahí todo bien. Desde un punto de vista lineal, diríamos que es estable porque los valores propios tienen parte real cero y parte imaginaria no nula. Por lo tanto, podemos mostrar la estabilidad en el sentido de Lyapunov y la solución es estable. Pero aquí viene la primera parte inesperada. Entonces, la primera parte es que este epsilon, cuando es negativo, es que gana la fuerza elástica, pero si yo lo pongo a girar muy fuerte, en algún momento la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza elástica y eso ocurre en esta zona que está acá. Entonces, fíjense, me coloco acá, es decir, epsilon es positivo, es decir que por primera vez tenemos que la energía elástica es ganada por la energía centrífuga. Sin embargo, la fuerza de Coriolis hace que los valores propios sean estables. Fíjense. En este caso, si yo calculo la energía, como se las mostré antes, en este caso la energía en la parte cinética es positiva, definida positiva, pero la parte en la parte X e Y es un mínimo. Por lo tanto, la energía ahora tiene un punto silla. Sin embargo, a pesar de ser un punto silla, fíjense que si yo doy condiciones iniciales, por ejemplo, cerca de acá, cualquiera sea mi condición inicial, la solución es estable. Yo doy una perturbación, me quedo en torno a la perturbación que di. ¿Ok? Efectivamente, las trayectorias no se van a infinito, son estables. Eso es consistente con lo que está acá. Ahora quien dice, sí, pero ¿por qué se va tan lejos? Bueno, se va lejos, voy a volver a colocar cero simplemente, es porque tengo 4 condiciones iniciales, solo estoy dando 2, voy a dar de nuevo acá 2 para que vean que está bien. Si parto ahí, me quedo en torno al lugar donde estoy, eso es estable. Eso es lo que ustedes han aprendido. Tomo un péndulo, perturbo un poco, me quedo en torno a él, así que eso es estable. No hay ningún problema, es estable. Sin embargo, este es un equilibrio estable con energía que no es un mínimo. Eso se debe, uno dice, pero ¿por qué ocurre este fenómeno tan extraño? Que parece ser una florcita, todo esto que están viendo ahí. La razón de esto es que el sistema, les acabo de mostrar, tiene que conservar dos cantidades conservadas. ¿Cuál es el problema? La energía no es un mínimo y por lo tanto las trayectorias deberían irse a infinito. Pero la otra cantidad conservada, si la miran en lo que les acabo de escribir, en J, en la dirección X e Y es un mínimo. Por lo tanto, la energía quiere bajar, pero no puede bajar porque a pesar que no es un mínimo, es un punto silla, la otra cantidad conservada en esa dirección es un mínimo. Y por lo tanto es J lo que la afirma. Es esta cantidad J la que impide que las trayectorias se vayan a infinito. Entonces fijan que en este caso, debido a que la energía no tiene toda la información, si la energía tuviera toda la información, ahí sí sé cuando un equilibrio es un mínimo, es estable, pero como la fuerza de Coriolis o la fuerza giroscópica no está incluida en la energía, no puedo decir su estabilidad. No hay forma que yo le pueda dar información de lo que le está pasando en su estabilidad. Tengo que mirar las dos cantidades conservadas. Y la otra cantidad conservada me dice que en esa dirección no es un mínimo. Si miran, vamos a volver después al cálculo, se van a fijar que en esa dirección no es un mínimo
y por lo tanto, o sea, es un mínimo, por lo tanto las trayectorias, en este caso, la energía las trata de sacar hacia afuera, pero no pueden porque la otra cantidad se conserva. ¿Ok? Eso es lo primero interesante. Ahora, lo otro que también ocurre interesante es que, bueno, ¿qué pasa si en este caso, bueno, aquí está mal escrita la ecuación, hay un punto que me falta acá, se los vuelvo a mencionar, esta vez le agregó un término, fíjense, que es proporcional a la velocidad y con el mismo signo, eso es lo que llamamos disipación. Si le agrego disipación, la cantidad conservada, entonces van a desaparecer en general, ¿ok? Y la energía sigue existiendo, pero la energía no se conserva, simplemente se trata de minimizar. Pero si la energía se trata de minimizar y no es un mínimo, sino un punto silla, entonces la teoría me dice que se va a infinito. Veamos si lo incorporo. Miren los valores propios. Fíjense que si coloco un poquitito de mu, los valores propios, bueno, lo voy a colocar grande quizá. Fíjense, voy a hacer stop primero para que no inmediatamente no simule. Voy a colocar 1, acá, enter. Fíjense que los valores propios, 1 se fueron negativos y estos ahora tienen parte real positiva. Eso significa que entonces esto tiene que explotar. Y veamos si es cierto ahora. Voy a hacer play ahora. Y fíjense, las trayectorias se empiezan a alejar, alejar, y vamos a ver que se alejan, se alejan, se alejan, se alejan y se alejan. Y eso es correcto. Es decir, que en este caso, fíjense, ¿qué significa? Voy a hacer un segundo stop. Significa que yo puedo tener un punto de equilibrio estable que se estabiliza por los términos giroscópicos. Pero si ese lugar, por ejemplo, podría ser un punto de Lagrange, si ese lugar, por ejemplo, es estable por este mecanismo, si ahora yo le agrego polvo o le agrego disipación, o sea, este péndulo es estable en esa zona, porque la fuerza, digamos, centrípeta nos da una nueva cantidad conservada que la estabiliza, pero si le agrego disipación, esa cantidad conservada desaparece, deja de conservarse, y el sistema trata de minimizar la energía y por lo tanto se tiene que ir infinito. Y eso es lo que pasa. La solución ahora crece exponencialmente y se estabilizan. Así que los términos giroscópicos nos cambian bastante nuestra intuición. Y lo otro que quería mostrar, bueno, eso por un lado, ya voy a volver a eso y simplemente para resumir, voy a hacer de nuevo cero esto para estabilizarlo y volver a colocarme por acá. Veamos si estamos bien. Bueno, que como tenía mucha energía, ok, va a estar ahí, pero es estable. Lo otro que les quería mostrar es que cuando muevo este parámetro hacia acá, obviamente cuando este parámetro epsilon sigue aumentando, la fuerza centrífuga es muy grande, ocurre también algo interesante. Es que miren los valores propios. Cuando me muevo hacia acá, se acercan y ¡pups! Ahí colisionan. Ese fenómeno solo ocurre con términos giroscópicos. Cuando no hay términos giroscópicos, no ocurre ese fenómeno, que es que los valores propios se colisionan y se salen. Es un fenómeno, les voy a hacer un pequeño video complementario donde les voy a explicar este fenómeno que es muy, muy interesante y que tiene varios fenómenos interesantes. En particular, por ejemplo, si alguien pregunta cómo funciona un violín, cómo yo puedo, por ejemplo, muevo una cuerda sobre una cuerda y aparece una vibración, tiene que ver con esto que les voy a tratar de explicar en esa clase complementaria y más fenómenos. Pero fíjense, cuando paso acá, entonces aquí obviamente es inestable de nuevo por el mismo mecanismo. Ahora, eso que les acabo de mostrar solo ocurre en presencia de términos giroscópicos. Si vuelvo acá, voy a volverme a colocar acá, si yo parto acá y no coloco términos giroscópicos y muevo los valores propios, entonces por este caso muevo epsilon, la única forma que es que se colisione en cero y se hagan inestables. Es una estabilidad muy común de los sistemas sin términos giroscópicos. Pero con términos giroscópicos, lo que es común es que se colisionen los valores propios y hagan lo que llamamos una confusión de frecuencia, que se lo explicaré en el futuro. ¿Ok? Espero que haya sido suficientemente claro. Ahora vamos a volver a la tablet y vamos a comentar algunas cosas, pero si tienen alguna duda, me dicen de todas maneras. Entonces, en la tablet voy a tratar de comentar qué es lo que acabamos de ver. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Sí, ¿Sí? tengo una duda, pero es como más de ¿Sí? ¿Sí? esto cuando ocurre disipación y que ¿Sí? se vaya al infinito. ¿Sí? También ocurre en el punto de Lagrange que estudiamos para el caso Tierra-Sol. Claro, podría No, ¿o no? ocurrir. Sí, sí, podría ocurrir. Entonces, Sí, o sea, sí. si uno coloca no sé, un satélite en estos puntos, con el tiempo tendería a ocurrir más disipación y se iría entonces. Sí, eso es lo que está diciendo eso. Pero el parámetro importante es el giro. O sea, si los planetas no giran muy fuerte, tiene que ver con la velocidad angular. Si este omega no es muy grande, puede ser estable. O sea, lo que quiere decir que en este diagrama,
La pregunta es, ¿dónde estás? O sea, tu punto Lagrange, la pregunta es, estoy acá, yo estaba moviendo acá, pero estaba moviendo mi mouse acá. Entonces, la pregunta importante es, ¿dónde estás? Si tú estás en esta zona de acá, te quedas tranquilo. Si el punto Lagrange es realmente un mínimo de la energía, no hay problema. El punto es que puedes tener un punto que no es un mínimo de energía, ¿ok? Tienes que calcularlo con cuidado y que es estable por la otra cantidad conservada. Es aquí donde es peligroso, esta zona donde es peligroso, que es que si le agregas disipación, se vuelve inestable. Lo que vuelvo a insistir, que es muy contraintuitivo, o sea, siempre lo que uno aprende de pequeño es que si yo algo le agrego fricción, disipación, es estabilizador. Pero esto nos demuestra que no. Nos demuestra que los sistemas en presencia de términos giroscópicos, como el que está acá, hacen cosas extrañas. Si a esto le agrego disipación, que matemáticamente es equivalente a agregarle una derivada proporcional, no un término imaginario, si le agrego disipación, puede ser que sea desestabilizador. En esta zona de acá, en la primera zona de esta de acá, es estabilizador, pero en esta zona puede ser desestabilizador. Así que eso hace un interrogante un poco incómodo, porque claro, tenemos, por ejemplo, en Júpiter y el Sol, tenemos en el sistema de tres cuerpos, tenemos unos satélites que se llaman troyanos, que están justo en la posición de los puntos de Lagrange, y eso efectivamente, si uno calcula, son estables. Pero no es llegar y decir, bueno, tengo mi estación espacial, vamos a otro sistema solar, o tomamos otros dos cuerpos grandes, y llegar y decir, en este lugar me quedo tranquilo. No es eso. Hay que tener cuidado y hay que calcular en qué lugar estás. Si estás por acá, no hay problema, te puedes quedar muy tranquilo y colocar tu estación espacial ahí, pero si estás acá, puedes tener problemas. O sea, lo que le acabo de mostrar es que si yo tomo un péndulo de Foucault, tan simple como eso, pero en vez de tomar la gravedad y girar con la rotación de la Tierra, si lo coloco en un tocadisco y me pongo a girarlo muy fuerte, puede ser que sin polvo, sin fricción, sin colocarle aceite a los contactos, si estoy acá, no hay problema, pero si estoy acá, se va a estabilizar. ¿Ok? Así que es bien intrigante el hecho, o sea, o intrigante, o contraintuitivo. Después, obviamente, uno lo aprende. Una vez que uno entiende que la energía es así, pero como les dije, hay J. Y J, fíjense, está acá este J, fíjense que la dirección de la energía, de la dirección de X y Y, en la dirección que la energía se estabiliza, este es mínimo. Así que hay que tener cuidado, que en realidad si yo dibujara J aquí, por aquí, por ejemplo, supongamos que un eje corresponde, simplemente para ilustrar la idea, un eje, un eje de acá, por ejemplo, corresponde a X, y el otro eje corresponde a X punto. Si dibujara J aquí, entonces J en la dirección X siempre es un mínimo, así que en X siempre sería así, pero en la otra dirección no es así, en la otra dirección si uno mira es un punto, digamos, sigue. Pero la energía en la otra dirección es un mínimo y por lo tanto, si yo coloco una partícula aquí o aquí, por acá se quiere caer, pero no puede caerse porque cuando avance en esa dirección tiene que subir en la energía. Y es este mecanismo de dos cantidades conservadas que están peleando, digamos, que obliga a que las trayectorias sean estables en esta zona de colores. ¿Ok? Eso es lo que la hace muy interesante. Y por supuesto, cuando uno agrega disipación, las cantidades conservadas desaparecen. La energía también deja de ser conservada, pero la energía va a tener otro valor que lo vamos a entender muy pronto, que tiene que ver con la evolución de las cosas, que llamamos el hamiltoniano, y los sistemas tratan de minimizar la energía cuando hay disipación. Y por lo tanto, ahí no hay vuelta que nada, no hay vuelta que dar. J desaparece, la energía sigue siendo energía, y por lo tanto el sistema trata de minimizarla, y por lo tanto por eso las trayectorias se nos van a infinito. ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? Sí, gracias. Ok, muy bien. Parece que hay una pregunta en el chat que voy a verificar, que acabo de aparecer un comentario. Así que, ok. Ok. Vendría a ser una representación vendría a ser una representación de la trayectoria. eh, no sé, Jesús, exactamente qué me estás preguntando en el sentido de representación de la trayectoria, pero si quieres verlo así, si que entiendo tu pregunta, es que no olvides que las cantidades conservadas restringen las trayectorias, tienen que ser todas las cantidades conservadas. Entonces, este movimiento que está estable en el sentido de Lyapunov se debe a estas cantidades conservadas. No sé si eso clarifica tu pregunta, sí que esa era tu pregunta. Profe, ¿Vale? mi duda era como, ¿qué significaba físicamente? Complejo. A complejo no, es simplemente una representación, como tienes en el plano,
tú simplemente representas las La componentes trayectoria. X, no tiene ningún significado físico, pero ojo, eso tampoco es tan inocente, deja de decirlo más cuidadosamente. Si uno tuviera que estudiar este problema, incluso no lineal, lo más adecuado es usar este tipo de variable compleja, ¿ok? Donde tienes dos variables, en este caso interpretación física, es que la parte real es la componente X y la componente Y. Pero en algún momento, espero en el futuro, va a moverse una bonita ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, y ese tipo de ecuación vamos a ver que tiene profundas relaciones con esto que te estoy comentando ahora. ¿Ok? Pero por ahora no quiero decir que sea la ecuación de Schrödinger, pero quiero convencerte que usar variables complejas nos puede permitir escribir las cosas a veces muy cómodas, y vas a ver que en caso particular de la mecánica cuántica es la forma correcta de representar la teoría lagrangiana que describe el sistema. ¿Ok? Así que no es tan accidental que le haya puesto este J. En este caso es simplemente una variable auxiliar que hace que todo se escriba compacto y bonito, pero sí tiene un sentido más profundo, pero es difícil que lo explique con lo que tenemos ahí. Pero cuando ya te explique teoría hamiltoniana, te voy a mostrar que esto en realidad es un hamiltoniano complejo y directamente nos da las ecuaciones de movimiento y las cantidades conservadas. Ok, entonces solo voy a anotar las observaciones porque me parece relevante que las conozcan bien. Entonces, la observación es simplemente decir que debido a las dos cantidades conservadas, debido a las dos cantidades conservadas, ok, se puede estabilizar un punto de equilibrio no mínimo en la energía. Esto es muy contraintuitivo, vuelvo a insistir, o sea, seguramente hasta aquí, supongo que siempre aprendieron que cuando un punto es estable, si un mínimo en la energía, esto nos demuestra que no es siempre así. ¿Ok? Este es un muy buen ejemplo. En general, la energía siempre tiene toda la información y por lo tanto es un mínimo. Pero justo la energía para fuerzas giroscópicas no da cuenta bien del problema. Y por eso, insisto, cuando les hablé que no me gusta decir que el lagrangiano mecánica, uno dice simplemente energía cinética menos energía potencial, y uno queda bien. Eso tiene el error que aquí además hay que agregar los términos giroscópicos, y eso hace que, bueno, tienen que repensar bien cómo escribir las cosas, porque los términos giroscópicos no son tan simples. En este caso, bueno, viene de todo un sistema móvil o fuerzas de Coriolis, pero hay que tener cuidado con eso. Así que lo primero es que eso no es cierto, que un punto de equilibrio puede ser un punto silla y si es estable. Primera cosa, un punto silla de la energía, por supuesto. De un punto de vista de los valores propios, aprendimos otra cosa interesante, es lo que llamamos confusión de frecuencia. Solo lo menciono, lo voy a explicar en un video complementario. Es que lo que hemos visto hasta ahora es que si uno coloca, digamos, y uno grafica eh, el espectro, entonces por ahora típicamente lo que nos pasaba era que uno tenía un equilibrio. Por ejemplo, cuando tomábamos ese sistema que era el péndulo, por ejemplo, Andronov, y esto estaba girando, si uno gira muy fuerte, entonces lo que veíamos era que los valores propios se acercaban al origen, siempre ocupo el eje horizontal, la parte de la parte imaginaria, los valores propios se acercan y se colisionan en cero y se vuelven inestables. Eso pasaba cuando la fuerza centrípeta le ganaba a la gravitacional, y eso se volvía inestable. Pero aquí descubrimos algo muy distinto en presencia de términos giroscópicos, es que cuando uno mueve el término giroscópico, colisionan a una frecuencia finita y se vuelven inestables. Y eso explica muchos fenómenos físicos importantes, como les dije, cómo funciona un violín, cómo funciona el láser, cómo funciona, por ejemplo, inestabilidades de alas de avión y puentes que les voy a contar. Es bien interesante y espero que lo conozcan. Este tiene un nombre, tiene varios nombres, se le llama confusión de frecuencia. Eso fue el nombre que les dieron en el caso de las alas de avión. Me gusta usar este nombre. Pero también en fluido, frecuencia. En fluido también se le conoce como inestabilidad 1-1. En fluido les gusta 1-1, quiere decir que una frecuencia colisiona con ella misma, porque a veces tiene estabilidades 1-2 y cosas así en los fluidos, por eso ocupan ese tipo de notación. Solo necesito por cultura general que lo conozcan, no es que eso lo voy a explicar con más detalle en un video complementario.
Lo otro es que descubrimos algo que eso sí quiero que lo aprendan y que me parezca también interesante porque rompe un poco también nuestra intuición, es que la disipación, cuando uno agrega disipación, puede inducir inestabilidad. Es decir, si, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo este péndulo de Foucault y lo encero y está girando muy rápido, se vuelve inestable. O sea, si no tiene cera, si no le agrego viscosidad, es estable. Si lo encero y le agrego fricción húmeda, es inestable, que es completamente contradictorio. Uno esperaría que si agrego cera o disipación, esto vuelva a estabilizar, si no, se estabiliza. ¿Ok? Entonces, en esta región muy, muy interesante que vivimos acá, ocurre este fenómeno, digamos, de que la disipación puede inducir inestabilidad. ¿Ok? De un punto de vista espectral, si es que a alguien le queda claro, lo que puede hacer es que comúnmente, en este caso común, voy a hacer quizás la figura, voy a hacer dos casos también, comúnmente en nuestros sistemas que han estado estudiando antes, que lo han estado estudiando muchas veces, lo que creen es que, o intuitivamente, es que cuando tienen un equilibrio, de nuevo tienen un espectro acá, tienen valores propios así, y su experiencia cotidiana lo que les dice es que cuando agregan disipación, es que simplemente estas cosas se mueven hacia acá. ¿Ok? Y simplemente lo que hace es que si yo agrego disipación, eso estabiliza. Eso, por ejemplo, un péndulo plano simple y que le agrego disipación, lo que pasa es que los valores propios adquieren una parte real negativa. Eso es caso usual. ¿Ok? Y eso es simplemente, si piensan, un péndulo al cual le coloco un fluido que dé cuenta de la fricción, eso es lo que pasa, lo estabiliza. Pero en el caso que les acabo de mostrar, ocurre una cosa muy extraña, es que se mueven así. ¿Ok? Y la disipación entonces hace que los valores propios ahora se vayan hacia acá, y eso hace entonces, si quieren verlo así, hace este fenómeno muy extraño de que la disipación entonces es posible, digamos, si quieren verlo así, es posible con términos giroscópicos. Y ahí sí que es raro, porque ahí uno dice, chuta, es extraño. Ahora, eso en la naturaleza lo vemos en muchos ejemplos. En particular, uno dice, pero ¿qué sistema físico podría ser algo tan extraño aparte del que les mostré de dos cuerpos? Bueno, un ejemplo que hace eso son, un ejemplo concreto, cotidiano, el láser. Un láser, para que funcione, hay que agregarle disipación. Entonces, sin disipación, la luz está completamente estable, o sea, al interior de una cavidad, bueno, no se sabe lo que es un láser, pero esencialmente hago una imagen pictórica para aquellos que no conocen lo que es un láser. Simplemente es una cavidad, son dos espejos, uno coloca un material acá y la luz que está al interior es como una cuerda de saltar, la luz va y vuelve y tiene modos de oscilación. Esos modos de oscilación son estables, si no pasa nada. Si le agrego disipación, entonces se estabiliza y ahí se prende el láser. Así que este tipo de fenómenos sí son útiles en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Eso es un poco para que conozcan ejemplos simples, digamos, que me parece que pueden ser de fenomenología interesante. Así que esos son con respecto a eso. No sé si tienen alguna pregunta más, sino ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a un tema muy importante, el cual nos va a ocupar, digamos, de aquí en adelante. ¿No? Entonces, si no hay preguntas, pues mientras estoy tocando el título, lo que vamos a estudiar ahora es lo que llamamos teoría hamiltoniana. Hamiltoniana, Hamiltoniana. Entonces, ¿cuál es la idea de la teoría hamiltoniana? Entonces, la idea de esta teoría es una teoría, digamos, una teoría muy, muy, muy interesante hecha por Hamilton. Entonces, bueno, aquí tengo una foto de Hamilton para que lo conozcan también. Hamilton. Entonces, ¿cuál es la idea de Hamilton, digamos? Bueno, Hamilton tiene es del año 1805 hasta 1865. Hamilton, lo que hacen, en realidad, Hamilton va a hacer una teoría basada, digamos, o sea, ¿cuál era el contexto en el cual él lo rodea? Entonces, por un lado teníamos una teoría de Lagrange, entonces Lagrange motivado por Maupertuis, etcétera. Tenemos que entonces cuando los sistemas físicos evolucionan, lo importante es nuestro espacio de fase, x punto, ahora tenemos el tiempo, la cantidad física relevante va a ser la acción, eso no va a cambiar,
pero lo que no le va a parecer bien a Lagrange es que por un lado si uno toma eso y uno toma, por ejemplo, la descripción de Newton, ¿ok? Es que Newton, bueno, por otro lado, tiene una descripción de la forma, si quieren verlo así, masa por aceleración igual a la fuerza. Hasta ahí estamos bien. Y Lagrange o Hamilton, la pregunta que se va a hacer Hamilton es, cuando uno toma estas ecuaciones, sobre todo las de Newton, uno las puede reescribir simplemente de la siguiente forma. Uno puede definir, digamos, una velocidad, es decir, que uno puede escribir esto de la siguiente forma. Uno define la masa por la variación de la velocidad igual simplemente a la fuerza, ¿ok? Y uno define, digamos, bueno, no olvidar que esto es m de ADT de R2. Y uno define la velocidad como simplemente d ADT de R, la velocidad. Entonces, uno dice, hasta ahí no ha hecho nada muy profundo, simplemente reescribir la ecuación y vamos a ver que hay algo muy profundo en esta teoría que va a ser Hamilton, que va a ser con lo cual después vamos a hacer teorías muy sofisticadas como la mecánica cuántica. Entonces, lo que va a hacer Hamilton es que esta idea de por qué las ecuaciones, fíjense, de Newton son ecuaciones de segundo orden, y la teoría lagrangiana, cuando la usamos, también nos da ecuaciones de segundo orden. En cambio, cuando uno ocupa la representación que acabo de hacer aquí, son ecuaciones de primer orden. Tan simple como esto. O sea, hace una pregunta de si es posible hacer una formulación basada en la acción, pero que me dé ecuaciones de primer orden y no ecuaciones de segundo orden. Y eso parece una trivialidad. ¿Aquí qué va a ganar con eso? Pero obviamente no, el gran secreto que va a hacer Hamilton es que las variables que vamos a escoger para escribir las ecuaciones de primer orden no va a ser la velocidad, va a ser el momentum. Y esta elección que parece ser inocente, que acá uno diría efectivamente, acá está el momento, esto queda de P de P, va a ser toda la diferencia, porque en nuestro caso en lagrangiano lo escribimos para Q y la velocidad y no el momentum. Y la razón de eso es que muchas veces vamos a escribir el momentum en coordenadas generalizadas. Eso, entonces, a Hamilton le va a permitir, todavía no le he explicado qué es lo que ha hecho, pero le va a permitir hacer una teoría, digamos, su teoría de primer orden, nos va a permitir hacer una cosa que llamamos la cuantización. También nos va a permitir hacer otra cosa interesante, es una cosa que vamos a llamar transformaciones canónicas, que no cualquier ecuación de primer orden va a ser hamiltoniana. Vamos a ver que eso tiene una propiedad muy, muy especial y uno va a encontrar cosas que nos va a permitir pasar de ecuaciones tipo Hamilton a ecuaciones tipo Hamilton, que nos va a permitir incluso generalizar cualquier sistema dinámico y preguntarnos si es o no una teoría hamiltoniana. ¿Okay? Entonces, en realidad nos va a permitir algo aún más profundo, que lo vamos descubriendo a poco, que es que simplemente uno puede hacer, digamos, teorías donde la evolución está dada por una función, donde la evolución está dada por una función, y eso es lo que llamamos el hamiltoniano, que muchas veces lo asociamos a la energía. Pero uno podría escribir cualquier ecuación y preguntarse si es que tiene alguna especie de función que la hace evolucionar, y todo eso vamos a ver que a partir de una idea tan simple como escribirla, nos va a permitir generalizar más y más cosas completamente inesperadas. Parece ser todo muy inocente, y yo creo que para Hamilton también inicialmente, yo creo que no se dio cuenta el volumen de cosas que venía con su idea muy simple de simplemente reescribir las ecuaciones. No hay nada más profundo que reescribirlo. Entonces, ¿cómo hizo esto? O sea, ¿cuál es la teoría lagrangiana? ¿Cuál fue lo que hizo especial? Entonces, lo que va a usar es, al igual que el formalismo del Rutiano, simplemente va a definir una función, entonces, que nos va a dar las ecuaciones de movimiento. Entonces, usando transformaciones de Legendre, igual que el Rutiano, va a proponer una función que la voy a llamar h, que va a ser una función que va a ser función de las coordenadas generalizadas, pero va a ser función de los momentos, que ahora no tienen por qué ser conservados. Ahora, Hamilton se motivó en su trabajo por un trabajo que estaba hecho previo en óptica Huygens, y por eso coloca h. ¿Okay? Sin embargo,
como escribió H y él se llamaba Hamilton, le llamamos Hamilton. Pero la verdad que su trabajo original lo motivó en Huygens y no hablamos del Huygeniano, sino que hablamos del Hamiltoniano. Pero realmente Hamilton no es que él quiso poner H por él, sino que lo quiso poner por Huygens, pero bueno, pasó a la historia así y le llamamos Hamiltoniano. Entonces, al fin esta función H, que va a ser simplemente tomar los momentum generalizados y contraerlos con la velocidad, tal como lo hicimos en el caso rutiano con las variables cíclicas, y restarle el lagrangiano, que es función de Q punto, y Q, por supuesto, y T. ¿Ok? Define esta función, que la vamos a llamar el hamiltoniano de aquí en adelante. Esto es lo que llamamos el hamiltoniano. Por supuesto, en el futuro vamos a generalizar estos conceptos. Vamos a ver sistemas que los cuales a veces nos preguntamos si son lagrangianos o no, y nos podemos preguntar también si son hamiltonianos o no, sin tener este tipo de relaciones. Vamos a tratar de generalizar muchos de los conceptos que están ahí. Pero la mecánica simple y cotidiana, la relación profunda entre un lagrangiano y un hamiltoniano es a través de esta definición que nos permite hacer una transformación de Legendre, que en realidad hablamos, si quieren, de algo así como una transformación canónica entre el lagrangiano y el hamiltoniano. Entonces, la idea está ahí, parece trivial, es simplemente es un cambio variable, pero inteligente, como ya lo hicimos en el caso de Root, en el sentido que la energía cinética es convexa y por lo tanto la transformación de Legendre funciona bien cuando las funciones son convexas. Y entonces, además, bueno, voy a agregar algo más, las variables que llamamos P y Q, nos gusta llamarlas canónicas. ¿Ok? Vamos a ver que después hay hamiltonianos sin variables canónicas, pero las canónicas son P y Q, donde P, por supuesto, P es lo que ya imaginan, P, por supuesto, es simplemente DL, PI, es DL, ADQ y respectivo. ¿Ok? Entonces simplemente hacemos esta transformación, todo parece ser muy inocente, pero lo primero que uno quisiera ver es cuáles son las ecuaciones de movimiento, cómo son las ecuaciones de movimiento, y eso fue lo que realmente escribió Hamilton. Entonces Hamilton lo que hizo de verdad fue escribir las ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿cómo Hamilton calcula estas ecuaciones de movimiento? Bueno, lo que hace simplemente es que el lagrangiano lo puedo escribir al revés, simplemente escribo el lagrangiano, o sea, simplemente es PI, QI, por supuesto, hay contracción de índice, ¿eh? No olvidar, si quiero colocar una suma, por si alguien se va, pero obviamente hay contracción de índice. Y aquí tenemos H de Q, de P y de T. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones de movimiento lo hacemos Euler-Lagrange, simplemente entonces lo que haríamos es DL, entonces Euler-Lagrange, haríamos simplemente DL a de Q punto, y eso entonces en esta sumatoria por supuesto nos saca el PI, en el único lugar donde va a aparecer PI, entonces nos queda PI, ¿ok? Y por otro lado sabemos que la ecuación de movimiento es dA de T de dl a de Q punto I, y eso es igual a dl a de QI. Por lo tanto, esto me queda que P punto, y esta va a ser la primera ecuación de Hamilton, Q punto es igual a simplemente dl a de QI, pero dl a de QI, entonces aquí coloco dl a de QI, eso nos da entonces menos dh a de QI. ¿Okay? Esa es la primera ecuación importante que vamos a tomar. Vamos a ver que hay más, hay una ecuación más. Obviamente tiene que haber dos para que la cosa quede bien y estemos todos de acuerdo que está bien la teoría. Entonces, ¿cómo saco la otra ecuación? Entonces, la otra ecuación es simplemente es que tomo el lagrangiano y lo derivo con respecto, en este caso, a dp. Si hago dl, perdón, vamos a ver, acá, dl a dpi. Entonces, con la definición que tengo acá arriba, con esta que está acá, tomo esa derivada, L a de pi, y me queda entonces simplemente, me queda QI punto, ¿ok? Y al otro lado, entonces, me queda menos DH a dpi. Pero, obviamente, el lagrangiano es función de Q y Q punto, no es función de P, así que tiene que ser 0. ¿Okay? Eso es porque el lagrangiano, no olvidar, el lagrangiano, si que lo hago acá entre paréntesis, el lagrangiano es solo función de Q y Q punto, no es función de P, así que su derivada tiene que ser 0. Por lo tanto, me da esta ecuación que está acá, y este conjunto de ecuaciones, la voy a escribir quizás acá mejor, este conjunto de ecuaciones que son de la forma P punto es igual a menos la derivada de dH a de QI, y Q punto, que es igual a
entonces QI, que es igual a simplemente DH a dpi, solo que realmente Hamilton escribió y son lo que llamamos las ecuaciones de Hamilton. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones que están acá son muy importantes. Vamos a ver, van a ser las primeras. Aquí están escritas en lo que llamamos la representación o variables canónicas. Va a ser entonces esto lo que realmente escribió Hamilton, ecuación de Hamilton. Y si te fijan, escrita así, se me olvida un poco del lagrangiano y todo eso. Lo primero que uno aprende escrita la ecuación ahí, uno se da cuenta que el hamiltoniano, entonces la primera observación que uno debería hacer rápidamente es que el hamiltoniano origina la evolución del sistema. Sabemos que nuestra interpretación es que el hamiltoniano es la energía, pero ahora puesto como función de Q y P, lo que nos dice es que para que cambie el momentum y para que cambie las coordenadas, simplemente hay que hacer que el hamiltoniano evolucione, y eso nos hace que entonces las ecuaciones, el sistema evoluciona. Así que el hamiltoniano es si quieren, lo que origina la evolución, va a ser el generador de evolución. Lo segundo que hay que ver que estas ecuaciones son de primer orden. Estas ecuaciones son de primer orden. Ahora, si uno vuelve y mira las ecuaciones de Newton, ok, acá entonces lo que tenía relieve era, en realidad lo que tenía relieve era la fuerza. La fuerza era lo que generaba todo y dejaba esta otra ecuación como simplemente una variable auxiliar que nos relacionaba la coordenada con la velocidad, y la fuerza para Newton era central. En la teoría de Hamilton, hasta ahí parece muy simple lo que nos está diciendo esto, es que lo esencial es el hamiltoniano, y si se fijan, P y Q por ahora la única diferencia que tienen es un signo. De hecho, vamos a ver que a veces lo que llamamos coordenada o momentum en realidad es muy confuso, puede ser uno o la otra. Asimetriza las dos ecuaciones, donde lo que le da valor aquí ya no es un auxiliar de la otra, las dos son casi el mismo nivel de completitud, así que bueno, estas variables canónicas son, las dos tienen el mismo rango, y lo que tiene un rango muy, muy especial, voy a insistir, es el hamiltoniano, quien está generando entonces la evolución del sistema en cuestión. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, y eso tiene que ver un poco con las matemáticas, esta ecuación tiene una estructura muy especial, digamos, que en matemática, digamos, le llaman estructura simpléctica. En realidad en matemática, donde tienen cualquier sistema que tiene una estructura simpléctica, dicen que es hamiltoniano. Entonces, voy a explicarlo con la estructura simpléctica, por supuesto. El sistema, el sistema tiene una estructura simpléctica. En matemática, cuando me dicen eso, inmediatamente sé que las ecuaciones de movimiento solo pueden tener centro y punto hiperbólico, no hay atractores, por ejemplo. Eso inmediatamente uno lo sabe de la estructura simpléctica, digamos. Pero, ¿qué significa que sea simpléctica? Entonces, imagínense que, bueno, voy a reescribir las ecuaciones, digamos, voy a hacerlo de dos formas. Primero voy a introducir un común, voy a introducir una variable generalizada que simplemente toma las primeras n coordenadas, son las coordenadas de posición, y las subsiguientes n coordenadas son los momentos. ¿Ok? Entonces, si yo la escribo como un vector, primero va a ser más fácil de entender, y aquí escribo Q y aquí escribo P, las primeras que son de primer orden. Entonces, acá lo que voy a tener es 0, 0, aquí voy a tener un 1 y aquí voy a tener un menos 1. Y acá voy a tener simplemente, ¿qué cosa? DH a de Q, DH a de P. Entonces, si miran, cuando derive efectivamente P punto es menos DH a de Q, entonces, fíjense, de P punto con multiplicado por eso me queda eso, así que tiene exactamente esta estructura que estoy escribiendo ahí. Ahora, si uno ocupa el X mu, simplemente para que sea más claro, eso es equivalente a decir que X mu es igual a una matriz, esta matriz que está acá, esto es lo que llamamos estructura simpléctica, una matriz antisimétrica multiplicada por la derivada de una cantidad. ¿Okay? Esta ecuación se puede reescribir así, donde si quieren, lo único que estoy diciendo por ahora, donde epsilon mu nu es una matriz antisimétrica, en este caso es simplemente 0 en las diagonales y 1 y menos 1 fuera de las diagonales. Pero esto es una matriz antisimétrica. En general, uno va a llamar una ecuación simpléctica si es que tiene esta forma. La matriz incluso podría ser una función de las coordenadas. Lo único que importa es que el X mu, digamos, lo único que importa es que sea una matriz antisimétrica, puede ser una función,
y hay un H. Entonces, en este caso, uno va a tener dos cosas, un H y una matriz. ¿Ok? Son eso, digamos, lo que le va a dar el valor, digamos, a este tipo de cosas. Entonces, es esto lo que llamamos una estructura simplex. Cuando tiene esta forma que está acá, se dice simplex. Entonces, voy a ya terminar, solo un segundo, pero quiero decir, la primera cosa interesante de una matriz simpléctica, bueno, está bien, es simpléctica, pero ¿cuál es el interés de que sea simpléctica? Bueno, tiene varias cosas interesantes, pero la primera, o sea, al orden cero, es que si uno toma la derivada de h, entonces en principio esto debería ser, si h es función, en este caso, de las coordenadas canónicas, es decir, que lo puedo escribir como x mu, y tiene su estructura simpléctica, lo primero que uno dice es que esto debería ser, bueno, dh podría también ser función del tiempo, así que supongamos dh a dt, más dh a de x mu por x mu punto. Regla de cadena. Si hago eso, entonces me queda dh a dt, y acá me queda simplemente dh a de x mu por x mu punto, pero x mu punto es la matriz antisimétrica mu nu por dh a de x mu. Y eso que tienen ahí, si quieren lo pueden escribir un poco más apropiadamente, dh a dt, más si quieren epsilon mu nu, lo escribo como dh a de x mu. Obviamente los signos repetidos, contracción de índice. Bueno, esto está acá es interesante porque uno puede mostrar que esta matriz es antisimétrica y esta es simétrica. Y el producto de una matriz simétrica y una antisimétrica, eso es cero. Así que inmediatamente esto me queda cero. Y por lo tanto uno demuestra que si este h, la variación temporal de h es solo su variación en derivadas parciales. Por lo tanto, si este h depende del tiempo, no se conserva. Si, aquí obviamente, ¿por qué se conserva? Porque aquí usé la ecuación de movimiento. En esta parte de acá, aquí ya usé la ecuación de movimiento. Aquí usé la ecuación de movimiento. Ahí la estoy usando explícitamente. Entonces, esto me dice que si h de x mu no depende de t, entonces h es conservado. Entonces hay muchas cosas que vamos a aprender de las matrices, no les voy a comentar más, simplemente comentar, decir que hay muchas cosas que vamos a aprender de esta cosa tan inocente que hizo Hamilton, de simplemente escribir usando transformaciones de Legendre, escribir estas ecuaciones, se cambian así, pero vamos a ver que eso nos va a permitir introducir muchos conceptos inesperados y hacer una teoría muy simple en la cual lo único que necesito es, por ejemplo, tengo un sistema físico y lo que debo hacer es tratar de ver cómo es la energía, intuir qué forma tiene la energía. Si soy capaz de escribir esa energía, inmediatamente sé cómo son las ecuaciones de movimiento, porque la energía va a ser el evolucionador de las cantidades físicas. Vamos a ver que eso va a ser lo entretenido. En vez de como calcular la Lagrangiana y tratar de pensar cuál es el principio, esta teoría en algún sentido es un poco más intuitiva, porque uno diría, ok, la energía sé lo que es. Me ponen cualquier problema. Sé más o menos este problema tiene elasticidad, tiene carga, y uno construye esta cantidad y vamos a ver que uno puede escribir las ecuaciones de movimiento solo a partir de la energía y por eso es bastante cómoda y entendible. Así que eso vamos a tratar de ir discutiendo con más calma en las próximas clases, cómo la energía nos va a permitir hacer muchas cosas, entre eso las transformaciones canónicas, los paréntesis de Poisson y otras cosas más, en particular escribir lo que llamamos formalismo de Hamilton-Jacobi, que va a ser con el cual creamos la mecánica cuántica. ¿Ok? Así que vamos a tratar de hacer ese tipo de cosas en lo que viene prontamente. No sé si tienen alguna pregunta de lo que los hice o si no es una pregunta quizás de la tarea que me quería hacer María Jesús, pero si no sé que alguna pregunta antes que ella haga su pregunta de la tarea sobre lo que discutimos o estamos bien. Sí, profe, lo último que notó era algo así como si H se conservaba o algo así. Sí, Me vuelvo a colocarlo. Coloqué que si H no depende de T, okay, si miras, va a aparecer de nuevo. Si H no depende de T, fíjate que entonces si H no depende de T, esto que está acá es 0. Si no depende de T, eso es 0 y por lo tanto de H tienes que dH a dt usando las ecuaciones de movimiento, porque la usé en esta parte de acá, en esta parte que está aquí, las usé, entonces uno demuestra que es conservado. Es decir, que cada vez que te fijas, si yo tengo un sistema dinámico que tiene una estructura simpléctica, a eso lo llamamos hamiltoniana. Simpléctica significa que tienes esta forma. Si yo escribo las ecuaciones de movimiento, hay que escribirla de primer orden. No hay que escribirla de cualquier forma, tiene que ser de primer orden. Y si descubro que es simplemente una matriz antisimétrica, que es una función,
En general, este epsilon, si quieres en general, no, va a ser así, va a ser simplemente x punto igual una función, pero antisimétrica. Pero puede ser una función de las coordenadas, quiero decir, de q y p, para simplemente piensa que hay q y p, y acá tengo de h a de coordenadas, y esto obviamente es función de q y p. Eso lo llamamos simpléctica. Entonces, si alguien te pone un par de ecuaciones y tú te das cuenta que se puede escribir como x punto, una matriz por una derivada de algo, ese algo lo llamamos hamiltoniano, y a esa matriz le llamamos la estructura simpléctica. Son nombres, pero la gracia es que la teoría hamiltoniana tiene esta estructura en muchos teoremas que uno puede mostrar gracias a esta estructura. En particular, lo primero que acabo de mostrar es que si h no depende de t, inmediatamente es conservador. ¿Ok? Pero vamos a descubrir que tiene muchas otras propiedades interesantes, que son los paréntesis de Poisson. Vamos a empezar con eso, y que eso en realidad va a ser lo fundamental para escribir la mecánica cuántica. En realidad lo que hizo Heisenberg, por ejemplo, fue su resultado importante, el cual era el premio Nobel, fue por darse cuenta que había un paréntesis de Poisson, y después, en paralelo, Schrödinger lo que hace es que hace otra representación hamiltoniana, que tiene que ver con la Hamilton-Jacobi, que nos da su ecuación. Pero todas nacen de exactamente esta idea muy inocente de escribir el lagrangiano en otras coordenadas. ¿Okay? Así que vamos a ver que esta idea parece tan naif, va a darnos muchas cosas inesperadas, pero poquito a poquito creo yo que la van a ir aprendiendo, por supuesto. Por ahora solo quiero que vean que H es una transformación de Legendre y que tiene esta estructura muy particular que en matemáticas se llama simpléctica. ¿Okay? En general, ellos no llaman ecuaciones hamiltonianas, sino dicen sistemas simplécticos. Son nombres, no son palabras. No tiene nada profundo más que palabras. Ok, ¿está claro entonces eso? Sí, gracias, profe. Muy bien. Ahora sí, María Jesús. No sé si sería bueno como ver Sí, la tarea, profe. por supuesto, la coloco inmediatamente. Déjame, la abro y la comparto al tiro. Dame un Ya, muchas segundo para gracias. colocar. Por supuesto, la puedo compartir más fácil. Así es más fácil discutir también. Entonces, ok. Era la tarea 8, esa es, ¿no? Es la 9 tengo entendido, ¿no? O 9, quizás yo me equivoqué. Sí, es la 9. Ya, ahí ya tengo, que la comparten. La estaba colocando. Ya. Ahí está. ¿Te apareció? Sí, se me apareció. En la 1, en Sí. la 1C, 1B, perdón, nos piden que encontremos los equilibrios como función de los parámetros del sistema y ahí sale mu, pero eso es con respecto a la C. Sí, sí, sí. Mu, Sí, entonces nos... sí, los equilibrios, obviamente, si colocas disipación, no deberían cambiar en nada, ¿no? ¿Ok? Ya, O sea, en realidad es es que una pregunta tramposa. Está el mu, pero el mu no sirve de nada. Así que está bien, lo puedes calcular, pero no depende del mu, ¿no? ya, profe, lo que pasa es que yo haciendo esto como que me queda una ecuación de grado 4, de orden 4, Sí, y no sé si sería como recomendable hacer como un análisis débilmente no lineal, sí. O sea, quizás. si te queda una ecuación muy fea para los equilibrios, o sea, siempre, o sea, yo espero, bueno, en las tareas también busco un poco, que piense un poco como científico, un poco más allá. O sea, no solo resolver el problema. O sea, cuando te encuentres un problema que no lo puedes resolver, entonces tienes que hacer astucia. Astucia significa, ok, quizás puedo tomar el límite de algo sea pequeño, o algo que te permita poder resolver algo. ¿Ok? Y eso está bien, y eso es lo que esperamos que busques, porque cuando uno se enfrenta a un problema que uno sabe la respuesta, uno, bueno, no la puede responder en todos lados, pero uno trata de buscar límites o situaciones en las cuales uno al menos pueda responder, y a partir de él quizás construirse la imagen total. ¿Ok? Ya, es que como que pensaba como graficar quizás, pero Bien, quería bien. proceder analíticamente, entonces no sé si Sí, sí, la sí. buena estrategia era hacerlo Ambas. con un análisis débilmente no lineal. Sí, ambas yo diría que es lo correcto. Ambas. Ya, O sea, siempre trata de hacer todo lo que puedes hacer, porque eso en la vida te prepara en un problema cualquiera, porque te vas a enfrentar a problemas que no van a haber respuesta. Esa es la diferencia. En los cuales, bueno, si puedes hacer algún gráfico, detectar soluciones, como tú dices, un análisis de elemento no lineal, o incluso quizás tomar un límite simple. Por ejemplo, si h es chiquitito, o sea, si alfa es chico, lo más probable es que todo debe ser fácil de calcular. Bueno, coloca alfa quizás pequeño y te imaginas qué es lo que pasa, que es lo que estás diciendo análisis de elemento no lineal, por ejemplo. ya, ya, muchas gracias, profe. Eh,
Y lo otro es una duda de la materia en realidad, profe, y es con respecto a que cuando nosotros tenemos ecuaciones efectivas, ¿Sí? em, el análisis no lineal, el que al final nos otorga como mayores respuestas, por decirlo así, porque con la ecuación no efectiva, no sé si es aplicable el análisis no lineal, no sé si es efectivo el análisis no lineal aplicable a soluciones que no son efectivas, a ecuaciones, perdón. Sí, la respuesta es sí. O sea, el análisis débilmente no lineal es que te coloca en una zona donde tú, ok, puedes por ahí calcular las soluciones quizás cuando estés pequeñito, cosas así, pero si tú lo resuelves numéricamente te vas a dar cuenta que es correcto. El análisis lineal te permite atrapar, si es que las soluciones parten del lugar, esencialmente todo, pero obviamente, como lo que viste en clase, cuando el péndulo giraba, las ecuaciones que te aparecen son tan no lineales que uno no puede decir nada. Entonces, una opción es resolverlo numéricamente, que es una opción, o la otra opción es buscar un límite, y el límite que uno supone fue como el que te acabo de decir, es que uno supone que el ángulo es pequeño, o que la velocidad no es tan grande, y en ese límite uno sí puede despreciar las no linealidades más altas. La estrategia no lineal es muy buena estrategia en el sentido de que es lo único que te va a permitir hacer análisis analíticos. Si no de eso después, si no haces ese tipo de cosas, lo único que nos queda son análisis geométricos o análisis numéricos. Así que yo recomendaría que traten de soltarse y aprender estos análisis no lineales, porque cuando te enfrentas a problemas que son difíciles, en general, todos los problemas simples ya están más o menos resueltos, salvo que uno plantea un problema. Entonces, en general, cuando se enfrenta a algo ligeramente más difícil, ese tipo de estrategia te permite avanzar y poder describir lo que uno que cree que no puede describir, ¿no? Efectivamente, lo puedes describir bastante bien. Puedes decir, aparecen soluciones, crecen con tal forma, cosas como eso uno las puede terminar bastante bien. Ya, profe. Gracias, esa era mi duda. Muy bien, María Jesús. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda de la clase o cualquier otra duda. Ah, profe, yo también, por último, era con respecto al control, entonces entraría todo lo que es a partir ya de esta semana también, ¿cierto? Sí, sí, recuerda que es una semana antes. El control dijimos que era el 9, eso es la otra semana, así que no sí, sería hasta hoy día, digamos. Ya. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Entonces, si no hay más preguntas, nos estamos viendo el lunes. ¿Ok? Así que cuídense y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. profe, que esté bien. Nos vemos. Oh.